Dios les bendiga en esta hora. Es una bendición muy grande poderme dirigir a ustedes una vez más en este discipulado en el cual ya hemos avanzado y gracias a Dios nuestras vidas están siendo transformadas, nuestras vidas están llegando a un nivel de entendimiento de lo que somos, de lo que el Señor ha producido en nosotros, de esa nueva naturaleza de la cual hoy nosotros gozamos. Así que qué privilegio poder estar recorriendo cada enseñanza, no solo con el conocimiento, sino con el conocimiento y la aplicación correcta de cada una de las partes que nos corresponde poner al servicio del Señor, pero también para poder ser transformados. Su palabra dice que vamos de gloria en gloria, y qué bendición para nosotros poder manifestar la gloria del Señor y que cada día podamos nosotros entender el proceso por el cual como discípulos del Señor debemos ir alcanzando, ir bajo ese proceso de entendimiento, de cambio en el cual Dios está produciendo el estilo de vida del reino para que podamos tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy entramos ya a la enseñanza que nos corresponde y hoy vamos a ver la lección número 13 y el tema de esta enseñanza es: somos una iglesia como templo. Si usted recuerda, la semana pasada vimos somos una iglesia como templo, pero bajo la característica de adoración. Ahora, nosotros vamos a ver que somos una iglesia como templo, pero portadores de su presencia. Es importante entonces para nosotros estar revisando nuestro manual, revisar las escrituras, para que vayamos viendo que todo lo que está plasmado, revelado en estos manuales es 100% bíblico. Usted puede notar que estamos estudiando el manual de identidad aún y ya hemos avanzado en las 19 lecciones, ya llevamos la lección número 13. Qué importante es entonces que vayamos recordando cada una de las enseñanzas para que no nos olvidemos y practiquemos, ejecutemos este estilo de vida que va a producir en nosotros el estilo de vida del reino. Entremos ya entonces a la enseñanza. Somos una iglesia como templo, portadores de su presencia. Las preguntas para reflexionar es importante que las hagamos en el grupo de comunión familiar cuando estemos discipulando, para poder ir resolviendo cada una de ellas y poder de esa manera ir conociendo y profundizando lo que Dios quiere que nosotros entendamos. La primera pregunta tiene que ver: ¿entiendes por presencia de Dios? ¿Qué entiendes por presencia de Dios? La segunda pregunta dice: ¿dónde habita la presencia de Dios? Y la tercera pregunta dice: ¿tendrá alguna relación el templo con el cuerpo físico? Qué importantes estas preguntas para reflexionar. En su grupo de comunión familiar, dele espacio a unos discipuladores para que ellos expresen, para que ellos mediten, para que ellos reflexionen sobre estas preguntas y a través de la enseñanza poderles ir ubicando, corrigiendo, para que ellos vayan siendo más exactos en lo que el Señor requiere de nosotros con relación a su palabra. En el texto para memorizar, nosotros encontramos en Primera de Corintios 6:19. Recuerde que es un texto para memorizar. Significa que si lo vamos a memorizar es porque lo vamos a poner por obra.
lo vamos a practicar. Vamos a establecerlo como un principio en nuestra vida para irlo realizando durante la semana, y en la semana este versículo ya tiene que quedarse en nuestro corazón, en nuestra mente, pero también en la ejecución de nuestro estilo de vida. Dice 1 Corintios 6:19, dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire qué importante este versículo. Vuelvo a repetirlo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo nos va a ir ya ubicando que somos una iglesia como templo, portadores de su presencia. En el contenido de la lección encontramos que la historia nos revela que el primer templo fue el tabernáculo, construido por el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto, en el monte Sinaí. Y eso lo podemos encontrar nosotros en Éxodo 25:9. Quiero que vaya conmigo a las Escrituras. Éxodo 25, versículo 9. Dice así. Dice este pasaje que es importante para nosotros. Éxodo 25, dice la palabra del Señor en el versículo número 9. Dice así: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así que dice, lo haréis. Cuando nosotros hablamos del tabernáculo, estamos hablando de que era un templo móvil. Donde ellos iba el templo móvil de ellos, el tabernáculo, que podía armarse y podía desarmarse en un momento para poder continuar en las jornadas que Dios le había establecido al pueblo de Israel durante el desierto. Es interesante que ellos eran portadores de este templo, y donde ellos iban, donde la nube marcaba, donde el fuego marcaba, ahí debían establecerlo, fabricarlo una vez más, establecerlo, volverlo a levantar, porque la presencia de Dios habitaba en medio de ellos. Este tabernáculo fue algo movible, fue móvil, fue llevado de un lugar a otro, y donde el pueblo de Israel se encontraba y donde Dios determinaba que ellos debían quedarse, ahí volvían una vez más a armar el tabernáculo, porque esto representaba la presencia de Dios en ellos. Al entrar ya el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ellos continuaron con este santuario móvil hasta la época del reinado de Salomón, quien durante los primeros años de su reinado delegó a miles de personas para que se involucrasen en la construcción del templo del Señor. Ya algo fijo, ya algo que no se podía mover, ya era algo determinado, ya era algo donde la gente debía ir. Ya no era donde iba la nube, ya no podía ser transportado, ya era un templo ya definido en un lugar donde la gente podía venir y adorar. Yo quiero que busque conmigo en las Escrituras, por favor, y vamos a ver en primer libro de Reyes, en el capítulo 5,
Y vamos a darnos cuenta en el verso 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: y el rey Salomón decretó levantar en todo Israel, y fue de 30,000 hombres los cuales se enviaban y fueron puestos para que levantaran el tabernáculo, el templo. Dice la palabra del Señor que los albañiles de Salomón, dice que levantaron y prepararon la madera y todo lo que necesitaban para edificar este templo. Ya no era un templo móvil, ya no era un templo que se podía trasladar de un lado a otro, era algo ya establecido, era algo ya que no podían mover, era algo que tenía que quedar en el lugar, y era un lugar donde tenía que llegar la gente ya a adorar. Es interesante entonces que el templo fue construido en la ciudad de Jerusalén. Por primera vez iba a ser establecido en un lugar para ser edificada la casa del Señor. Este templo fue tan extraordinaria su construcción. Cuando leemos en las Escrituras cómo es la construcción, cómo los planos, el diseño, todo lo dio Dios, y Dios dijo cómo debían de hacerse las cosas, y Dios eligió un lugar para edificar su templo. Este tenía el propósito, fíjense bien, este tenía el propósito primordial de ser un lugar en donde adorar, buscar su presencia y reconocer que allí estaba Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nos empieza a hablar y nos muestra a nosotros lo interesante de este templo. Fíjese que cuando habla del templo dice que era un lugar ¿para qué? Para adorar, pero era un lugar también de su presencia, para buscar su presencia, pero también dice que era un lugar donde se reconocía que ahí estaba Dios. Entonces, cuando vemos estas 4 propósitos del templo, que ya se edificó en Jerusalén, que ya fue levantado como una construcción ya formal, encontramos 3 cosas: un lugar para adorar, el lugar de su presencia, y reconocer que Dios estaba allí. Qué interesante ver entonces que nosotros, al ver estas características y el propósito del templo, déjeme decirle que es bendición, es motivo de gozo, pues era el lugar que Dios había levantado a través de Salomón para que el pueblo fuera a adorar, para que el pueblo buscara la presencia de Dios, y para que el pueblo reconociera que allí estaba Dios. Qué interesante, ¿verdad? Qué importante para nosotros el poder entender el propósito por el cual se edificó ya un templo formal, un templo ya no móvil, un templo donde Dios iba a habitar en ese lugar. Ahora, es importante que nosotros notemos qué significó el templo para el pueblo de Israel. El propósito era adorar, el propósito era buscar su presencia, el propósito era reconocer que allí estaba Dios. Pero, ¿qué significó el templo para el pueblo de Israel? Aquí nos muestra 3 cosas. Una, representaba la redención divina del pueblo de Dios. La redención. Amén. La redención. Cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto, cuando fueron llevados por el desierto, cuando fueron llevados a ser un pueblo libre
para poder adorar, para poder recibir de su presencia, para ser un pueblo donde encontrara a Dios en ese templo que se había edificado. Qué interesante, pero también simbolizaba la presencia de Dios y su protección morando ante su pueblo. Fíjese qué tremendo. Dios estaba allí. En el propósito vimos que era un lugar para adorar, para buscar su presencia y que Dios estaba allí. Por eso cuando ellos miraban el tabernáculo o miraban el templo, lo importante para ellos era que ellos en ese lugar recibían de la presencia de Dios su protección morando entre su pueblo. Y la tercera, manifestaba la gloria y el poder de Dios. ¿Se puede imaginar usted lo importante, lo que representa, lo que significaba el templo que edificó Salomón para el pueblo de Israel? El propósito está bien claro, pero lo que representaba para ellos era un motivo muy importante. Representaba redención, representaba protección y representaba gloria y poder de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que representaba? Redención, presencia de Dios y protección, gloria y poder de Dios. Amén. Qué interesante. Muy bueno esto, entender qué significaba para ellos el templo en Jerusalén. Ahora, ¿qué significa el templo para la iglesia? Vamos ahora a entender qué era para ellos, para el pueblo de Israel, y qué representa ahora para nosotros como iglesia. Por eso es importante ir viendo en nuestro manual para ir viendo lo que cada cosa representa y el propósito que tiene cada una de estas cosas. Dice, es más que 4 paredes, o el diseño novedoso de ingeniería. El templo de Dios es más que 4 paredes. Fíjese bien. O más que el diseño novedoso de ingeniería. Por mucho tiempo se ha visto el templo físico como el único lugar, fíjese bien, donde habita su presencia, en donde se puede adorar y orar. Pero al ir a la palabra podemos darnos cuenta que Jesús mismo censuró el mal uso del templo. ¿Y qué hizo él? Lo limpió de todo aquello que hacía perder el verdadero propósito del por qué fue creado. Quiero que me acompañe a las Escrituras y vamos a ver en el Nuevo Testamento. Necesitamos revisar en el capítulo número 2 y ver lo que el Señor hizo, porque es importante que nosotros estemos conscientes de lo que pasaba en el templo de Dios, el mal uso que se le estaba dando en aquel tiempo en el Nuevo Testamento. Dice Juan capítulo 2 verso 13 y al 17, dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes. Fíjese bien, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, dice. Y haciendo un azote de cuerdas,
echó fuera del templo a todos, dice, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, dice. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Qué tremendo, ¿verdad? ¿En qué habían convertido el templo de Dios? En casa de mercado, dice la palabra. En otras escrituras encontramos que la habían convertido en cueva de ladrones. Y que el Señor mismo les ubica y le dice: la casa, mi casa es casa de oración. Ahora, lo tremendo es que viene el Señor y limpia el templo de todo aquello que hacía perder el verdadero propósito del por qué fue creado. Si usted recuerda que el propósito fue adorar, buscar su presencia y entender que Dios estaba allí. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo estos cambistas, verdad? ¿Qué era lo que estaban haciendo estos vendedores de bueyes y de ovejas y de palomas? Habían convertido la casa de Dios en un mercado. Hasta cambistas habían ahí. ¡Qué tremendo! Ahora, esto nos lleva a nosotros a entender que habían perdido el verdadero propósito por el cual se había levantado el templo. Ahora, Jesús en esta ocasión declaró enfáticamente: mi casa, casa de oración, ¿qué dice? Será llamada. ¿Cómo la llamó el Señor? Mi casa. ¿Qué es la casa del Señor? Casa de oración. Según Mateo 21:12. Él sintió el celo por lo que le pertenece, lo cual le llevó a poner orden y limpieza en la casa de Dios. Fíjense qué tremendo. Es importante ver esto. Mi casa, ¿de quién era? De Él. Por eso es que Él pudo poner orden, por eso es que Él pudo limpiarla, por eso es que tuvo celo, porque era su casa. Y el propósito era que era una casa de oración. Y ellos la habían convertido en una cueva ¿de qué? En cueva de ladrones, de mercader o de mercado. Qué tremendo. Y viene el Señor y la limpia. Limpia la casa de Dios. Esto nos enseña que el Señor espera no únicamente que todos o todo lo concerniente a su casa y el oficio del servicio dentro de la misma estén en orden, sino que nuestro templo, ahora hablemos de nuestro templo, yo como templo, usted como templo, ¿qué es lo que Dios quiere? Limpiarlo, santificarlo, purificarlo, ponerle orden. Eso fue lo que hizo Jesús en el templo que edificó Salomón. Pero cuando ya hablamos del templo, yo como templo, usted como templo, Dios quiere no solo que el templo físico, el templo de la estructura esté en orden y funcional, sino que también el templo físico, que soy yo, que es usted, también esté funcional y en orden. Si usted ha venido entendiendo la enseñanza, se ha dado cuenta los pasos que hemos dado. Y ahora el Señor quiere que nuestro templo, yo como templo, me encuentre limpio y ordenado. ¿Cómo quiere Dios encontrar su templo? Limpio y ordenado. ¿Cómo está tu templo? ¿Limpio y ordenado? ¿O habrá algunas cosas que ya el Señor te ha dicho que saques de ese templo, que ordenes ese templo? Porque tú como templo, yo como templo, déjame decirte, necesitamos estar limpios.
y en orden. Lo que soy ahora en el Señor, veamos lo que somos ahora en el Señor. Antiguamente el templo simbolizaba la presencia de Dios, pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se abrió paso a la reforma y cambió muchas de las formas que tuvieron su tiempo, pero que ahora ya no están vigentes. Fíjese bien, cambiaron la forma, cambiaron la manera. La reforma vino, los cambios vino. La forma tuvo que ser cambiada porque lo que se hacía antes no se hace ahora. ¿Por qué? Por la obra misma de redención a través de Jesucristo, nuestro Señor. El pacto de amor de Dios hacia la humanidad por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario inauguró el umbral de reformas gloriosas, como tener un libre acceso a la presencia, ofreciéndose él mismo como sacerdote y cordero una vez y para siempre, redimiéndonos de toda culpa y de pecado. ¡Qué tremendo! Jesús abre el camino. Jesús nos da acceso a su presencia directa a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él hace posible ahora que nosotros podamos entrar a su misma presencia. ¡Qué privilegio! Ahora nosotros como templo. Pero estando ya presente Cristo, dice Hebreos 9, 11 al 12, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto nos muestra que Cristo nos dio acceso directo a su presencia. Podemos entrar al lugar santo. Podemos entrar a su misma presencia por la obra misma de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, esto significa que yo soy ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. Y la palabra del Señor nos habla, y es bueno que vayamos una vez más a las Escrituras y veamos una vez más en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 6, dice así. Qué importante, mire, cuando nosotros vemos esta enseñanza, en el verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué somos entonces según el verso 16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que somos templo. ¿Qué mora en ese templo? El Espíritu de Dios, la presencia de Dios. ¡Qué glorioso! El poder redentor de Jesucristo no solo me hace una nueva criatura, sino que me convierte en la morada de su presencia. Gloria a Dios. Esto significa que su presencia va dentro de mí. Significa que donde yo voy, va su presencia. Significa que donde yo esté, está su presencia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Qué tremendo! La presencia de Dios ha sido puesta en nosotros.
Ya esto nos debe llevar a un entendimiento del cambio de vida que debemos sufrir, porque debe ser un acto voluntario, no impuesto. Nos enseña ese pasaje entonces que no es a la fuerza, no es por fuerza humana, sino como una vida que nos debe llevar en obediencia. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Esto quiere decir entonces que todos nosotros debemos entender que hubo un cambio de vida. Por eso ahora la obediencia es importante, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Donde yo vaya, donde yo esté, lo que yo haga, todo debe ser dirigido, guiado por el Espíritu Santo, porque Él está dentro de mí, porque yo soy su morada, porque yo soy el templo y Él habita en mí. Es que importante, yo voy a tener esta presencia aquí, donde vaya, en mi casa, en mi carro, a otro país, en otro departamento, la presencia de Dios va a ir conmigo, porque soy templo, y dice la palabra, sois templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Miren lo tremendo, es el templo de ¿quién? De Dios. Nosotros somos templo de Dios. ¿Qué hizo Jesús con el templo? Lo limpió, lo ordenó, echó fuera lo que no era debido estar ahí, volcó las mesas de los cambistas, sacó, dice, con un látigo, sacó a todos del templo, porque habían perdido el verdadero propósito del templo, que era adorar, que era buscar su presencia, y sobre todo que Dios estaba allí. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor con el templo que soy yo y usted? Lo va a limpiar, lo va a ordenar. Eso implica que yo debo obedecer, porque es el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios ahora, y Él siempre lo va a limpiar, lo va a ordenar, porque es el templo de Dios donde mora su presencia. Entonces, cuando yo veo esto, mi estilo de vida debe cambiar radicalmente. Ahora, con su presencia, ahora como templo, yo debo manifestar una actitud de estilo de vida del reino de Dios. Tienen que haber cambios. Tienen que haber cambios en nuestra vida. Bajo este entendimiento, portadores de su presencia. Qué importante. Ahora, todos los hábitos que tenemos y las costumbres debemos llevarlas a la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que las costumbres, los hábitos deben ser quitados de nosotros y poner en nosotros la verdad de la palabra de Dios. Como hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Eso nos deja claro que cambia nuestro enfoque de dirección en nuestra vida. Ya no nos gobernamos ni nos dirigimos por lo que sentimos, sino según la palabra y su voluntad perfecta por medio del Espíritu Santo. Y esto es un estilo de vida nuevo. Quiero repetir eso y lo quiero hacer literal. Y quiero que usted ponga su atención a lo que voy a decir. Esto significa que ya no nos gobernamos nosotros, ni somos dirigidos por nuestros sentimientos, sino según la palabra y la voluntad perfecta de Dios por medio del Espíritu Santo. Esto va a producir en nosotros un estilo de vida nuevo, donde ya no gobernamos, ya no somos dirigidos, sino por el Espíritu Santo de Dios. No olvidemos que debemos cuidar nuestro cuerpo, porque ahora le pertenece ¿a quién? ¿A quién?
al Señor. Y Él espera que presentemos nuestros miembros como instrumentos de su gloria y de su poder. Y el Espíritu Santo que el Señor ha hecho morar en nosotros, dice su palabra, nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso Romanos capítulo 8, 26 nos dice, para llevarnos siempre en triunfo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le pertenece ahora? ¿Usted y yo? Quiero repetir el verso 16, 1 Corintios 3, dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le pertenecemos a Él. Las recomendaciones. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo, por lo que el Señor espera que nuestro templo, yo como templo, me encuentre limpio y en orden. Esto nos compromete a reflejar un modelo conforme a su palabra, un cambio total de vida. Qué glorioso, ¿verdad? Entender que ya no es un tabernáculo, entender que ya no es un templo de 4 paredes, no es un templo obra de ingeniería, sino que usted y yo ahora en Cristo Jesús somos el templo de Dios, portadores de la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros. Eso definitivamente nos cambia la vida. Eso definitivamente nos hace vivir la vida de acuerdo y ajustada a la palabra de Dios, a las Escrituras. La recomendación, ¿cuál es entonces? Que este templo se encuentre ordenado y limpio. Qué importante para nosotros. Y entramos ya a la evaluación. En la evaluación tenemos 5 preguntas. La primera de ellas dice, ¿cuál fue el primer templo y quiénes lo construyeron? Dice que está hablando de cuál fue el primer templo. Y el primer templo fue el tabernáculo en el monte Sinaí, construido por el pueblo de Israel. ¿Se recuerda de lo que le platiqué al principio? Ese fue el primer templo. Pregunta número 2. ¿Por medio de qué Dios hizo un pacto de amor hacia la humanidad? ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Allí el Señor hizo un pacto de amor hacia la humanidad. Pregunta número 3. ¿Qué significa tener un estilo de vida nuevo? Hay 3 respuestas. Que ya no vamos a cometer errores, que vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra, que tenemos que ayunar hasta que lo logremos. ¿Cuál cree usted que sea la respuesta? Sí, la respuesta es que vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Ese es entonces un estilo de vida nuevo. Pregunta número 4. ¿En qué nos convertimos cuando somos templo del Espíritu de Dios? ¿En iglesia? ¿En personas de bien? ¿O en morada de su presencia? Exacto, en morada de su presencia. La pregunta número 5 y final dice, ¿por qué debemos cuidar nuestro cuerpo? Porque le pertenece al Señor.
y Él espera que presentemos nuestros miembros como instrumentos de su gloria. Qué interesante esta enseñanza. Ver el primer templo, el tabernáculo móvil, luego ver el templo que se edificó en Jerusalén, un templo donde ya estaba definido el lugar de la adoración, el lugar donde se buscaba la presencia de Dios y el lugar donde estaba Dios. Pero luego, por la obra de Cristo, nosotros somos llevados a ser ahora el templo de Dios y la morada de su Espíritu Santo. Qué bendición. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos.